Ahora sí, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Hola Andy, ahí que la vemos. A ver, está Claudia, perdón, Daniela, Nicole, Anaí, Mariana, Leticia, no me quiero olvidar de ninguna. Eh, Mariana también por dos, Luana. Bien, ¿pudieron entrar al campus virtual? Díganme que sí. Bien, bien, bien. ¿Los demás pudieron entrar? Buenas tardes, profe. Sí, Bien, Mariana, bien, Daniel, bien, bien. Anaí, que tenés la mano levantada, ¿querías decir algo? No, era para saludar nada más. Perfecto. Entonces, ¿pudieron ingresar? ¿Pudieron descargar el material? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron leer algo? Bien, vamos entonces, vamos con todo entonces hoy. Vamos con un poquito de la historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico y del acompañante terapéutico. También vamos a hablar de lo que es la definición del rol, ¿sí? Las funciones, ¿sí? El rol también del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, el aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, todo lo que es el espacio de supervisión. También vamos a estar hablando del encuadre de la diferencia entre acompañante y cuidador, y la diferencia que hay entre hospital de día y hospital de noche, ¿sí? No vamos a ver todo en esta clase, pero de eso se trata en realidad el módulo número 1. Vamos a comenzar con la breve historia del surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos a analizar, digamos, un recorrido por los principales acontecimientos y hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, siempre teniendo en cuenta la relevancia del rol que tiene hoy en la actualidad, ¿sí? Hay diversos autores, ¿sí?, que convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Eso es tema de evaluación. Lo que me voy acordando se los voy diciendo, ¿sí? Hay algunas cosas que me las acuerdo y hay otras que no me acuerdo, que las puse en las evaluaciones, pero cuando sé que sí o sí es tema de evaluación, se los recuerdo. Entonces, hay autores que convergen que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 acá en nuestro país, ¿sí? Y que a partir de ese momento la práctica ha tenido un gran desarrollo en toda Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos como España. Entonces, para poder conceptualizar lo que es el surgimiento de la práctica, nosotros nos vamos a basar en investigaciones y artículos, en este caso escrito por Rossi Pulice en el año 1994. ¿Sí? Esos autores que señalan que no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica en Argentina. ¿Por qué? Porque hay distintas versiones en realidad acerca del surgimiento, hay distintos motivos y hay distintas conceptualizaciones en las cuales pudo haberse orientado el surgimiento del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, existen varias versiones que ligan su comienzo estrechamente a la práctica psiquiátrica, ¿sí? Pero esas versiones están vinculadas de una manera muy poco rígida a lo que es la psiquiatría tradicional, debido a la especificidad del rol. Lo que sí nosotros podemos señalar en un principio es que esa función o esta función del acompañamiento terapéutico surge a partir del marco conceptual y el marco del trabajo terapéutico que produce a nivel mundial un desarrollo dentro del hospital de día en salud mental, ¿sí? Y es un hito que se ubica luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese también es tema de evaluación, ¿sí? Que surge en nuestro país con el gran auge que hubo a partir de la década del 60. ¿Sí? Además de eso, en el marco general del surgimiento del acompañamiento terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo acá en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí?
y la importancia también que adquiere el psicoanálisis para el tratamiento. ¿Sí? Después, según lo planteado por Curas en el año 2002, se asocia el surgimiento de la práctica a la práctica del doctor Eduardo Calina, ¿sí? A finales de la década del 60, que surge como un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica al que el doctor Calinas, en un primer momento, llamaba amigo calificado. ¿Sí? Pero poco tiempo después, ¿qué pasó? Ese primer nombre de amigo calificado fue sustituido por el de acompañante terapéutico. ¿Sí? Y ese cambio de denominación que implicaba un cambio de rol también, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Se manifestó en realidad, perdona Anaí, decime. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, que decía que lo que es la práctica del doctor Eduardo Calinas, ¿sí? Surge el agente, el acompañante terapéutico dentro de esta práctica clínica psiquiátrica, que él en un principio en realidad lo llamaba amigo calificado. Después, obviamente, que ese nombre se sustituyó por el de acompañante terapéutico, y con el cambio de denominación hubo también un cambio de rol. ¿Sí? Que en realidad, ¿qué se acentuó? Se acentuó, perdón, todo lo que sería el aspecto terapéutico sobre la amistad. ¿Sí? Entonces, al manifestarse toda esta necesidad de poder trabajar desde un abordaje múltiple, donde incluye obviamente funciones para la atención del paciente en crisis, o en caso de que el paciente por ahí tuviera una interrupción en el tratamiento o el fracaso de manera recurrente, toda la práctica clínica que el doctor Calinas se refería y a la cual se dedicaba él en ese momento era trabajar con adolescentes con problemas. ¿Sí? Y él que pensaba que el rol del acompañante terapéutico no agotaba su campo en las acciones recíprocas propias de la amistad, sino que en realidad se fundaba en la simetría. Por eso también hubo un cambio de denominación. ¿Sí? Hay otra versión, ¿sí? Que también la podemos tener en cuenta, que en realidad sitúa los orígenes de la función dentro de la clínica psiquiátrica. ¿Sí? Y acá tenemos al doctor Jorge García Badaraco, ¿sí? Que él en el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era jefe del servicio del Hospital Borda, ¿sí? Y Badaraco, ¿qué señala o qué manifiesta? Que es una técnica usada desde hace muchísimos años en diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos, porque en realidad es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva, ¿sí? Y que tiene muy buenos resultados. Bien, después tenemos a un especialista en psicofarmacología, que no me va a salir el apellido, lo voy a decir como realmente a mí me sale, es alemán, que es el doctor Julio Monsewowicz, que en realidad él comenzó a trabajar con este recurso, podemos decir, a finales de la década del 70. ¿Sí? Él trabajaba con pacientes que eran severamente perturbados para tratar de encarar la enfermedad en el quehacer cotidiano, ¿sí? Mediante todo lo que es un trabajo interdisciplinario. Y él también reconoce a los precursores, como fue el doctor Badaracos y el doctor Calinas. ¿Sí? Después hay otra explicación posible del surgimiento, ¿sí? Que se vincula con los profesionales que trabajaron en esta práctica desde el principio de los años 70. ¿Sí? Acá el acompañante terapéutico había comenzado como una alternativa, podemos decir, frente a la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, le daba la posibilidad a algunos terapeutas, que en la mayoría eran psicólogos y eran psicoanalistas jóvenes, recién recibidos, a los que se les solicitaba muchas veces desde el lado de la familia un tratamiento de emergencia para aquellos pacientes
que se quería evitar la internación psiquiátrica. Entonces, recurrían a la utilización de acompañantes terapéuticos como un recurso que les permitía sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Que la experiencia relatada por lo que es el doctor Juan Carlos Stagnaro, ¿sí? Él manifiesta que como terapeuta, muchísimas veces, en muchas ocasiones, necesitaba recurrir a otras personas, ¿sí? Debido a que se le dificultaba muchas veces poder sostener un tratamiento. Y utilizaba en este caso al recurso más cercano, que era la familia, que era su realidad social más inmediata. Entonces, ligaba al acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros, ¿sí? Donde los acompañantes terapéuticos realizaban actividades relacionadas con el tema de la contención en momentos de crisis, o por ejemplo el uso del tiempo libre de ese paciente, o en actividades de animación grupal o actividades de socialización. ¿Sí? Bien, entonces ustedes pudieron ir escuchando que en realidad el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Orientándose de diferentes, podemos decir, maneras. Por eso es tan complejo el tema de poder establecer de una manera muy precisa el surgimiento de la práctica. ¿Sí? Bien, a ver, la complejidad esta de poder establecer se refleja en que las características del rol y en las características de la función, ¿sí? Ya que de acuerdo en realidad a cada explicación posible del comienzo del acompañamiento terapéutico se explica y se define de manera diferente, ¿sí? A ver, hay variables que hay que tener en cuenta al desarrollar la historia acá en Argentina y comenzar a configurar, podemos decir, la función. En primer lugar, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica o aquellos pacientes por ahí de menor gravedad, que por ahí no reúnen los criterios actuales de internación, pero que en realidad requieren de un tratamiento específico, donde muchas veces esos pacientes no tienen un apoyo sociofamiliar, ¿sí? Por lo que el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente, permitiendo en este caso suplir en algunos casos, valga la redundancia, falencias institucionales de una contención adecuada. ¿Sí? Por eso tanto Rossi como Pulis en el año 94 señalan que si el recurso en realidad del acompañamiento terapéutico es utilizado, digamos, con precisión, presenta costos bastante accesibles para una franja de pacientes, a lo que puede ser o les puede resultar inaccesible muchas veces el tratamiento en instituciones privadas adecuadas. ¿Sí? Y otro elemento, también podemos decir de incidencia en relación a este desarrollo, fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983, ya que se modificó el acceso, convirtiéndose en lo que es un ingreso irrestricto. Entonces, los autores que señalan que ese acontecimiento ha tenido gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque se presentó como una posibilidad de salida laboral para esos estudiantes o esos recién egresados de psicología y de psiquiatría, permitiéndole el contacto y la aproximación con los primeros pacientes. ¿Sí? Y todos estos hechos que nosotros nombramos
anteriormente, juntos con los primeros intentos también de la difusión y de la formación del rol del acompañante terapéutico, dieron lugar a una mayor institucionalización de lo que es el acompañante terapéutico como un agente más dentro de la salud mental. ¿Sí? Entonces, en diversas oportunidades se presentó al acompañamiento terapéutico como una alternativa más, podemos decir, en el abanico de ofertas de tratamiento de una institución, pero sin tener en cuenta la valorización real y la valorización clínica de la incorporación de este agente al equipo de trabajo. Y eso perjudicó muchísimo a la práctica misma del acompañante. ¿Por qué? Porque en ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico dentro de la estrategia de abordaje específico del paciente en cuestión. ¿Sí? Y eso fue contraproducente para el desarrollo de la práctica. Y a su vez conllevó a una desvalorización de su eficacia terapéutica debido a la utilización inadecuada y a la utilización indiscriminada del acompañante terapéutico. ¿Sí? Que hoy en día todavía también sucede. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, las personas y los individuos no saben qué es un acompañante terapéutico. ¿Sí? Muchas veces al acompañante terapéutico se le exige funciones o roles que no son específicos del acompañante terapéutico. Por ejemplo, el acompañante terapéutico no es enfermero, el acompañante terapéutico no es chef, el acompañante terapéutico no es niñero, el acompañante terapéutico no es kinesiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso fue contraproducente para el desarrollo de la práctica y la desvalorización que hubo. ¿Sí? Exigiéndole, como dije recién, a los acompañantes tareas que no son propias de ellos, que son propias de otros roles. ¿Sí? Exponiéndolo muchísimas veces al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato dentro de esta práctica. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta se entendió? ¿Sigo? Usted acuérdese que cuando yo pongo quinta fonto no me para nadie, ¿eh? Así que vayan parándome. Bien. Entonces, hicimos este pequeño recorrido, podemos decir, de el surgimiento, ¿sí? El desarrollo de la práctica del acompañante terapéutico que se fue consolidando como una oferta válida tanto para el terapeuta, para la familia y para el paciente. ¿Por qué digo una oferta válida para los terapeutas? Porque nosotros surgimos como una opción más para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios en pacientes de crisis. ¿Sí? Para la reinserción social en la familia luego de una internación. ¿Sí? Nosotros surgimos como un recurso humano más que permite un trato por ahí más personalizado y que también acota los tiempos del tratamiento. ¿Sí? También le dije que éramos válidos para la familia. ¿Por qué? Como otro que acompaña, como otro que sostiene en este sistema, en la situación de crisis que se encuentra ese paciente. ¿Sí? Y también somos válidos para el paciente. ¿Sí? Como una presencia significativa, como una presencia estable, donde se le permite alojar todo su sufrimiento, que lo va a acompañar sin juzgarlo. Que todo eso se da entre el paciente y el acompañante, porque a partir de un encuentro con el otro, un vínculo, ¿sí? Que ya vamos a hablar mucho del vínculo con el paciente. ¿Sí? Bien. Para poder definir el rol específico del acompañante terapéutico, vamos primero que nada a la parte
etimológica. Andy, decime, ¿querías decir algo? Y no sé dónde buscar la manito No hay para preguntar. así y que yo te voy a ver. Bueno, sí, de lo que estuve leyendo, lo que me acuerdo es que hay que dejar el acompañante terapéutico, si bien dice que genera un vínculo, puede ser que ese vínculo se genera a partir de que hable el paciente. ¿Son pacientes nuestros ellos? ¿Cómo se los Sí, llama? pacientes. Son pacientes nuestros. Entonces, siempre dice que, ¿cómo se genera un vínculo cuando dice que dejemos que ellos sean los protagonistas? A ver, ¿qué quiere decir que el otro sea protagonista? No hablar desde uno mismo. Claro, ¿Sí? Cuando yo quiero que otro sea protagonista, le voy a dar la palabra, en este caso te la doy a vos, y yo me sí, callo. claro. ¿Cómo se ¿Sí? genera el vínculo para no hablar de nosotros como Bien. acompañantes? ¿Sí? Me das un poquito de tiempo, después vamos a hablar de los diferentes tipos de momentos de, el Ah, vínculo. ¿Sí? Cómo se bueno, genera un vínculo. Ustedes saben que igualmente un vínculo no se genera de un día para el otro. Yo no me hago amiga de Claudia de un momento porque nos saludamos en la calle, nos cruzamos y dijimos hola. ¿Sí? claro. El vínculo se va dando de a poco. Lo que sí Ah, quiero dejar claro ahora, que después también lo voy a volver a repetir, es que el acompañamiento terapéutico, ¿sí? O nuestro trabajo, por decirlo de una manera más simple, como acompañantes terapéuticos, está dado en el vínculo que nosotros podemos generar con ese paciente. sí, Si no hay vínculo, no podemos generar nuestra función, nuestro rol como acompañantes terapéuticos. A ver, yo si tengo que trabajar con Andy, me llevo como perro y gato, y nuestro trabajo no va a ser eficaz, no va a ser eficiente, porque nos llevamos como el traste, vamos a decirlo con esas palabras más simples. Entre el paciente y el acompañante es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si mi acompañado no quiere, por decirlo de una manera, que yo sea su acompañante, no voy a poder ejercer mi rol. Y tenemos que ser nosotros conscientes también de decir, bueno, me hago a un lado realmente porque no puedo formar el vínculo con mi paciente y le voy a dejar lugar a mi compañero, a mi compañera, que quizás con él o con ella este paciente pueda formar un vínculo. ¿Sí? Pero el acompañamiento terapéutico está dado en lo vincular. ¿Sí? Que ya más adelantito lo vamos a charlar, quédense tranquila. ¿Sí? Ahora, con respecto a la parte, les decía, etimológica, ¿sí? A la etimología de los términos. La palabra acompañamiento, ¿sí? La palabra acompañamiento tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿sí? Es una palabra que deriva del latín, ¿sí? Comedere, que significa comer, y panis, que significa pan. O sea, en general, ¿qué va a significar? Comer del mismo pan. O sea, compartir. ¿Sí? Y después tenemos la palabra terapéutico. La palabra terapéutico fue tomada del latín terapéutica con TH, terapéutica con TH, que significa tratados de medicina, pero a su vez fue tomada de otra palabra griega, terapéuticos, con TH y K al final, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. Entonces, muchos autores, muchísimos autores, han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a través de estas definiciones o basadas en estas definiciones etimológicas. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura. ¿Sí? Y quiero que entiendan esto del vínculo,
como, no solamente como una meta a alcanzar, sino como un camino posible donde hay un sendero que nosotros vamos a tener que transitar junto con el paciente, ¿sí? Que vamos a transitar 2 personas a partir de un encuentro, ¿sí? Donde se tiene que formar un vínculo único, un vínculo saludable, ¿sí? Como les dije antes, después vamos a charlar un poquito más del tema del vínculo, que es sumamente importante. Pero que quiero que ustedes sepan que Cavagna, en el año 96, define al acompañante terapéutico como un agente de salud, ¿sí? Encargado básicamente de realizar una tarea de contención a pacientes crónicos, a pacientes agudos, ¿sí? Él definía que eso se hace a través de un nivel vivencial no interpretativo, que ya lo vamos a definir lo que significa nivel vivencial no interpretativo, para el cual el acompañante terapéutico debe poner el cuerpo y debe constituir una presencia cálida, confiable, ¿sí? La autora Cavagna en realidad que señala que el trabajo, podemos decir, del acompañante terapéutico está inserto, ¿sí?, en un equipo terapéutico interdisciplinario, ¿sí? Nosotros vamos a seguir las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo, ¿sí? Entonces, como acompañantes terapéuticos, trabajamos insertos dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario, varias disciplinas, ¿sí? Entonces, yo recién les dije que el acompañamiento terapéutico, ¿sí?, al trabajar en un nivel dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente modos diferentes de actuar y modos diferentes de relacionarse frente a situaciones de su vida cotidiana. Y que eso resulta altamente terapéutico. ¿Sí? Bien, al decir que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel vivencial, hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, a ver, habíamos dicho que el rol del acompañante terapéutico se da a partir de la necesidad de contar con más posibilidades para tratar a pacientes en diferentes abordajes. ¿Sí? En la actualidad, podemos decir que el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. ¿Sí? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que son esas funciones que tiene un acompañante, o un acompañamiento, perdón, mejor dicho, terapéutico? ¿Cuáles son algunas de nuestras funciones? ¿Quién se anima? ¿Anaí? ¿Andy? Bueno, vamos con Anaí primero. Contener al paciente, podría ser. Bien, bien, contener al paciente. ¿Andy? ¿Estás desde el teléfono? Tenés que apretar la pantalla y están los 3 puntitos y habilitar el micrófono. Porque yo desde acá no lo puedo habilitar. Las puedo silenciar, pero no los puedo habilitar. ¿No? Ahí está. Ahí está. Los emoticones no los podía sacar. Ser empáticos. Bien. Empáticos. Bien. ¿Mariana? Puede ser supervisar que lleven el tratamiento que se les dio por orden. Bien. Bien. Ahora una pregunta. Andy dijo empáticos. Para ustedes, ¿la empatía es una función o una característica?
Una característica. Una característica, sí. Una característica que debe tener el acompañante terapéutico. ¿Sí? Con respecto a las funciones, podemos decir, a ver, una de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es compartir, es escuchar, es observar, es ayudar a hacer cosas, es frenar impulsos, contener, por ejemplo. Mariana, tenés el micrófono apagado. No te escuchamos. Sí, disculpe, profe, ¿qué dijo una de las funciones? Sí, pero Mariana Robles estaba hablando, perdón. Las tengo que llamar por el apellido de ahora en más, porque tengo a dos Marianas y después se me va a confundir. Me tengo que acordar, perdón, Mariana Molina. Aquí está. Ahí está. Yo decía que no se escuchaba adquirir un compromiso, que uno va a adquirir un compromiso que tiene que ser estable. No, hoy sí, mañana no. Porque la empatía, sí, como decían, es algo que uno a veces ya tiene, es una característica. Y el compromiso va de la mano, porque uno ya se compromete y tiene que estar estable. Totalmente. Después cuando hablemos de las características van a ver que además de la empatía, además del compromiso, hay otros tipos de características que también tienen que tener un acompañante terapéutico. ¿Sí? Así que si no nos distinguimos con alguna de todas esas características, y le estamos errando de lugar de camino. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver. En definitiva, las funciones serían esto: observar, escuchar, ¿qué más les dije? Compartir, les dije contener, les dije frenar impulsos, ¿sí? Hay, pero millones de funciones que también podemos ir nombrando, ¿sí? Pero ¿qué es importante destacar? Que el acompañante terapéutico, acuérdense que es un agente de salud que está capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar y para compartir. Así que vamos a compartir ansiedades, vamos a compartir angustias, vamos a compartir desequilibrios, ¿sí? Desequilibrios emocionales cuando ese paciente se encuentra en crisis, cuando ese paciente se ve imposibilitado de generar respuestas adaptativas ante situaciones tanto internas como externas, pero también vamos a estar con el acompañado o con el paciente en su mejor momento, ¿no? ¿Sí? No es que en su mejor momento vamos a decir, ah, no, ya está re bien, Juancito, ya fue. No, no, estamos en los dos, tanto en las buenas como en las malas. ¿Sí? Pero un aspecto fundamental, ¿sí? Que hay que saber que la relación entre acompañante y acompañado no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad. Aunque se hace difícil por ahí sacar el cariño del medio, ¿sí? Porque ¿quién no se encariña con una persona que pasa tanto tiempo? Pero acuérdense que ustedes están ahí por un fin. ¿Sí? No significa que no se encariñen, porque nos vamos, o sea, la gran mayoría nos vamos a encariñar, ¿sí? Pero no somos el amiguito o la amiguita de que le vamos a permitir hacer lo que quiera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Nosotros como acompañantes nos insertamos dentro de una estrategia que está dirigida a una cura. Y eso es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica, ¿sí? En una situación de solamente compartir con el otro, ¿sí? Que nosotros en realidad nos insertamos dentro de una estrategia que está dirigida a una cura, ¿sí? Si no, sería una amistad, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo distintivo del acompañamiento terapéutico? Es una respuesta simple, pero a la vez es bastante compleja. Lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en
el vínculo. ¿Sí? En este compartir tan singular, donde se producen obviamente modificaciones, donde se producen cambios en lo posible, obviamente, o en las posibilidades en tanto y cuanto se produzca un encuentro, se produzca un vínculo. ¿Sí? Un vínculo que posibilita a partir del reconocimiento de un otro que es significativo, con el cual yo puedo construir, puedo armar, puedo desarmar y puedo volver a armar este camino que es entre dos. ¿Sí? Pero todo eso se va a desplegar a partir de una presencia que sea comprometida de ambos. ¿Sí? Porque yo como acompañante puedo estar súper comprometido, pero mi paciente no. O al revés. Puede ser que el paciente esté súper comprometido y el acompañante terapéutico lo tome como un simple trabajo, y si lo hago bien y si no lo hago, también. ¿Sí? Es ahí en realidad de ese vínculo donde emerge el sentido de lo terapéutico. ¿Sí? Entonces, como le dije antes, lo terapéutico está inscripto en el vínculo. ¿Sí? Durante medio siglo la psiquiatría ha tratado de interpretar en realidad la mente humana como un simple mecanismo. Entonces, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Hay algunos sectores donde esta situación ha ido abriendo diferentes caminos y ha dado lugar a poder vislumbrar el horizonte de todos estos destellos de humanización que se debe tener dentro del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Dentro del vínculo es donde ahí nosotros vamos a encontrar, por decirlo de una manera, tierra firme en lo que es el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, acuérdense que el acompañante terapéutico es un agente auxiliar de la salud, ¿sí? Que justamente debe darse el vínculo con el otro, ¿sí? El vínculo con el otro es el objetivo y a la vez es el medio, es el instrumento en el que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. Entonces, en tanto se construye un vínculo, una relación, digamos, estable, ¿sí? Es donde radica nuestro rol. ¿Sí? Vamos entonces, vamos a lo que son las funciones ahora sí del acompañante terapéutico. ¿Sí? Recién hicimos referencia al rol del acompañante terapéutico, que es un rol de múltiples funciones, dijimos. ¿Sí? Pero ahora vamos 100% a qué son las funciones. Antes las nombramos así un poquitito. ¿Sí? Hay algunos autores que plantean ciertas funciones generales, en realidad, del rol del acompañante. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en lo que planteó Puras de Mauer y Reisniski en el año 2003, que fueron las pioneras en la práctica del acompañamiento terapéutico. Entonces, según ellas, tienen diferentes funciones o tienen algunas funciones. Una de las funciones es contener al paciente. ¿Sí? Lo que es la contención es fundamental y constituye, digamos, la primera función del acompañante terapéutico, cualquiera sea el momento o sea el proceso en el que el paciente esté pasando. ¿Sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos nos ofrecemos como sostén, ¿sí? Auxiliando a este paciente en una imposibilidad. ¿Sí? Entonces nosotros acompañamos, nosotros amparamos al paciente, como les dije antes, en sus desvanecimientos, en sus angustias, en sus miedos, en sus desesperanzas y en aquellos momentos de mayor equilibrio. Otra de las funciones
del acompañante terapéutico es ofrecerse como referente. ¿Sí? El acompañante terapéutico es para el paciente un, entre comillas, lo vamos a poner, un referente. ¿Sí? Otra de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa de ese paciente. ¿Sí? Registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa que tiene ese paciente. ¿Sí? Todo lo que es la canalización de las inquietudes del paciente en realidad cumple un doble objetivo. Por un lado, sirve para liberar la capacidad creativa inhibida, ¿sí? Al proponer y al ayudar a investir tareas acordes con, obviamente, los intereses de ese paciente, se le va a ayudar a reencontrarse con la realidad. Se le promueve también y se le refuerza todo lo que es la noción de su proceso, ¿sí? No es una concepción que sea obviamente mágica, ¿sí? Nada es mágico, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio, todo tiene su esfuerzo, ¿sí? Otra de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es ayudar a reinvestir. ¿Qué es ayudar a reinvestir? Acá hablamos en virtud del grado de la vulnerabilidad del yo, en lo que es la psicosis, que después también lo vamos a ver, el ello, el yo y el super yo. ¿Se acuerdan de algo de eso? Por ahí dando vuelta. Bueno, acá entonces es en virtud del grado de la vulnerabilidad que tiene el yo en la psicosis, donde el acompañante terapéutico se ofrece a la manera de un organizador psíquico, ¿sí? Que el acompañante terapéutico es capaz de intervenir, ¿sí? Operativamente y decidir muchas veces por aquellos pacientes en donde ellos no tienen la capacidad en X momento de hacerlo por sí mismos. Entonces nosotros como acompañantes terapéuticos asumimos por momentos funciones del yo del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente, como les dije antes, está comprometido o está debilitado por la enfermedad y no puede desarrollarlo. Otra de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es aportar una mirada amplia hacia el mundo objetivo de ese paciente. ¿Sí? Ustedes como acompañantes terapéuticos van a disponer de información ampliada, ¿sí? Sobre su modo de discurrir en diversos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a tener información ampliada de los vínculos que mantiene ese paciente con los miembros de su familia. ¿Qué tipo de persona ese paciente prefiere relacionarse? ¿Cuáles son las emociones que dominan a ese paciente? ¿Sí? Vamos a tener mucha información. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Registrar conductas llamativas, ¿sí? De la vida del paciente, en relación a la alimentación, en relación al sueño, en relación a la higiene personal, en relación a las emociones, ¿sí? Todo lo que nos llame la atención o que lo que creamos fuera de lugar. Araí. Pregunta. Sí. En el caso de que yo soy paciente de un psiquiatra, el cual me dice que tengo que, por ejemplo, buscar un psicólogo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería buscarme un acompañante terapéutico o un psicólogo? O sea, ¿cuál sería la diferencia, por así decirlo? Porque por lo que me estás diciendo es prácticamente similar a las funciones de un psicólogo y un acompañante terapéutico. Bien. Primero que nada, ¿qué hace el psiquiatra? El psiquiatra medica, nada más. ¿Sí? Si vamos al tema de la parte psicológica, en realidad, antes de un acompañante terapéutico, deberían asistir al psicólogo. Okay. Y el psicólogo ahí definirá con todo su equipo tratante, en este caso, bueno, el psiquiatra, y si hay otro tipo de profesional, si realmente necesitarías un acompañamiento terapéutico.
Pero lo primordial sería primero el psiquiatra. El psiquiatra, perdón, el psicólogo. Ya se me confundieron los términos. Perdón. El psicólogo. Okay. ¿Sí? Y ahí también vos podés definir, vos con el psicólogo, si realmente vos crees que te ayudaría, ¿sí? Fuera de esas 4 paredes, porque cada uno de ustedes sabe que, a ver, podemos asistir a un psicólogo exageradamente una vez por semana 40 minutos. Sí. ¿Sí? Entonces, definir vos también, después de X sesiones, obviamente con el psicólogo, si realmente vos crees, y el psicólogo también lo piensa de la misma manera, que necesitarías por ahí un acompañamiento, ¿sí? Fuera de esas 4 paredes, que ahí ya hablaríamos de un acompañamiento terapéutico, que obviamente que el acompañante terapéutico va a seguir las pautas del psicólogo. Claro. ¿Sí? No hay ningún problema, Nicole. Después mirá los 10 minutitos que quedan. ¿Sí? ¿Te respondí, Ani? Sí, Perdón. muchas gracias. ¿Sí? Una diferencia muy grande que hay, nosotros no somos psicólogos, no van a ser psicólogos, que nosotros vamos a trabajar mayormente ese coordinador de equipo, que yo les nombré antes, que después lo vamos a charlar, es un psicólogo o un psiquiatra. Entonces nosotros seguimos las directrices, por decirlo, de qué hacer fuera de esas 4 paredes con el paciente. Perfecto. Pero vamos a seguir las directrices de ese personaje. ¿Sí? Bien. Les decía que otra de las funciones era aportar una mirada amplia, le dije, sobre el mundo objetivo del paciente. Y otra función es habilitar un espacio para pensar, ¿sí? El acompañante se incluye, podemos decir, entre las actividades terapéuticas del paciente, y eso siempre lo hacemos con disposición dialógica, ¿sí? Abiertos al diálogo, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Y nos quedan 2 funciones más, que una es orientar en espacio social, ¿sí? Que esto sucede, por ejemplo, con pacientes perturbados psíquicamente, ¿sí? Que se encuentran muchas veces perdidos en un espacio social que no dominan, que sufren una importante desconexión del mundo que los rodea, ¿sí? A medida que el tratamiento obviamente lo permite, el acompañante tendrá la función esta de paliar, ¿sí? Estas distancias, facilitándole al paciente el encuentro en forma paulatina, el encuentro en forma dosificada con algo que perdió, ¿sí? Y la última función es intervenir en la trama familiar, ¿sí? El acompañante terapéutico acá puede contribuir, podemos decir, además de descomprimir, además de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Obviamente que todas estas funciones que yo les nombré, ¿sí? Se consideran hoy en día mucho más flexibles, ¿sí? Porque obviamente se van a respetar, depende de cada caso particular, ¿sí? Va a haber momentos que nosotros tenemos todas las funciones y momentos que no. ¿Sí? Hay momentos que quizás estamos haciendo un acompañamiento terapéutico, finalizó y nunca intervenimos en la trama familiar porque no hacía falta. ¿Sí? O muchas veces tampoco vamos a ayudar a reinvestir, perdón, no me salía la palabra, donde el yo de ese paciente nunca estuvo vulnerable, entonces nosotros esa función no la vamos a hacer. ¿Sí? Va a depender, obviamente, de cada caso particular. Recuerden que cada persona es única e inigualable. Y con los pacientes pasa exactamente lo mismo, por más que tengan los 2 la misma patología. ¿Sí? Una pregunta cortita. Sí. Nosotros como acompañantes terapéuticos, ¿se anota, por ejemplo, yo saco a una persona a caminar y a hablar 2 horas?
Yo, por ejemplo, he notado cosas que me llaman la atención. Algunas las hablo directamente con las chicas que trabajan en el hogar y otras se las comento a la hija, en el caso de que cuando me pregunta algo. Hay ciertas cosas que son intrafamiliares y otras que tienen que ver con la parte de la salud. Nosotros anotamos algo, pasamos el parte completo a alguien, a Sí, la familia o a la gente que los cuida. bien, ¿Cómo se maneja eso? bien. Eso ya vamos a llegar, pero ¿Estoy adelantada? sí, pero no importa, porque viene todo, Ah, o sea, viene todo a este tema que estamos tocando ahora, pero no te hagas drama. porque cada vez que la saco, una vez por semana, tengo tantas preguntas y digo, o sea, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo sin saber que estoy siendo acompañante terapéutico? ¿Me entendés? Que Sí, más o menos, más o menos. estoy como, viste, me estoy dando cuenta que me gusta, que siento que tengo esa cosita viste, vocación. Y es como que en este curso, en este momento, me estoy dando cuenta que estoy ejerciendo sin saber, sin darme cuenta. Sin ¿Me darte cuenta, entendés? sin saber de lo que estás haciendo. Y Claro, ahora va a decir, ay, pero esto yo lo hago. yo lo hago y no me Sí. doy cuenta. A Sí, ver, sí, en el sí. acompañamiento terapéutico, todo eso que nosotros registramos, que yo lo llamo como un informe, como un machetito, por decirlo de una Sí. manera, que nosotros tenemos, en el acompañamiento terapéutico, en realidad eso nos sirve a nosotros el día de mañana, cuando tengamos nuestro espacio de supervisión, en volcar todo eso que nosotros observamos con el equipo interdisciplinario y el equipo interdisciplinario junto conmigo, por ejemplo, como acompañante terapéutico con cada uno de ustedes, decidir si las estrategias del tratamiento son las correctas o hace falta algún tipo de modificación. ¿Sí? No se habla con la familia primero. En el acompañamiento terapéutico, en el cuidador, es otra cosa diferente. Lo podés charlar tranquilamente con la familia. En el acompañamiento terapéutico, primero con el equipo interdisciplinario y ahí se va a decidir también si se informa a la familia o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros registremos es algo íntimo del paciente, que no podemos divulgar. ¿Sí? Sí, con el equipo tratante, obviamente, que después también vamos a hablar de ese grado de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? O lo que se puede charlar con otras personas o lo que no. ¿Sí? Cuando romper el tema de la confidencialidad. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ya que tocamos ese tema y de última nos adelantamos un poquito, total viene todo relacionado. ¿Cuándo se puede perder la confidencialidad con el paciente? ¿En qué casos? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancias? Que el paciente me confiesa algo. ¿En qué momento yo puedo perder? Cuando lo perjudica. Bien, ¿qué más? Cuando lo perjudica al paciente y qué más. Cuando perjudica solo al paciente. No, cuando perjudica a los demás también. Bien, cuando está el riesgo, el paciente o terceros. ¿Sí? Ejemplo, el paciente me confiesa que está teniendo pensamientos, no sé, vamos a poner pensamientos suicidas. ¿Qué hacemos? No hacemos nada, me quedo de brazos cruzados y digo, el que lo dice no lo hace. Y no hago nada. No, ahí lo charlamos lo más rápido posible con el equipo tratante. Y se va a decidir qué se va a hacer. ¿Sí? En esos casos, sí, vamos a perder o romper la confidencialidad que tiene el paciente con nosotros. ¿Sí? Si después me cuenta que la mamá gorrió al papá, ¿qué me importa si la mamá gorrió al papá o no lo gorrió al papá o si no sé, lo que fuera? No voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi madre, vos sabés que el padre de fulanito me dijo que, no, ¿sí? Bien, eso no lo contamos. ¿Bien? Excepto que, escuchen lo siguiente, vamos al espacio de supervisión, vamos con el equipo tratante
Y uno de los temas a tratar tiene que ver o tiene relación con esto que nos contó fulanito. Y entonces ahí nosotros vamos a decir, sí, a mí también me lo contó. Y creo que le afecta o creo que no le afecta, no sé. ¿Sí? Pero si no, no es que salimos a la calle o terminamos nuestro acompañamiento y venimos a casa y nos sentamos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra novia, nuestros hijos, nuestros amigos, lo que fuera, y le contamos, ay no, porque hoy el paciente con el que yo acompaño me contó tal y tal cosa. No, 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 no. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? ¿Seguro, seguro, seguro? Porque yo lo veo a todo que hacer. Sí. Yo quiero Seguro, creer que profe. sí, pero no sé, a lo mejor, si ustedes no me entienden cómo me expreso, díganmelo, ¿no? No, es re claro, Miren clarísimo. que yo Sí, siempre digo, yo trato de explicarlo como yo creo que es fácil de entender, pero yo lo creo. ¿Sí? Yo no estoy en la cabeza de ustedes. ¿Sí? Miren que después los quiero ver en el examen, ¿no? Se me sacan todos 10. Y Ahí no ya hay, no saben. no, acá no vale. Yo no acepto de 9 para abajo, no acepto. Ah, No, mentira, era una broma. No, quiero que se entienda, que quede claro esta primera parte que es sumamente importante para todo lo que viene. ¿Sí? Escuchen, obviamente que el tema no lo terminamos, ¿sí? Porque yo me engancho así como mucho, pero no importa. Ustedes quédense tranquilos que a los 6 meses nosotros vamos a terminar todo. La próxima clase, que seguimos con el módulo número 1, vamos a hablar del rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, que es importantísimo. Vamos a hablar también de nuestro aporte como acompañantes terapéuticos, como miembros de ese equipo terapéutico, que algo estuvimos charlando, el trabajo en equipo, nuestro rol auxiliar, ¿sí? El espacio de supervisión, las reuniones de equipo. Bueno, no quiero adelantar tanto, ¿sí? Después vamos a charlar más profundamente de lo que es el espacio de supervisión, ¿sí? Porque hay espacios de supervisión individuales, hay grupales, que lo charlamos la clase que viene. También vamos a charlar del perfil, las habilidades y las características del acompañante terapéutico, que también algo hablamos, así que vayan pensando cuál creen ustedes que es el perfil o las características o las habilidades que debe tener un acompañante terapéutico. Y vamos a hablar de algo sumamente importante, la especificidad del encuadre en el acompañamiento terapéutico, que eso es tema de evaluación sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? Así que cuando yo hable de encuadre y ustedes no entiendan algo, necesito que sí o sí me frenen y me lo pregunten. ¿Sí? Que lo volvemos a explicar. ¿Sí? Y si llegamos, obviamente que también vamos a hablar de las diferentes modalidades, que tenemos acompañamientos ambulatorios, tenemos institucionales, tenemos acompañamientos domiciliarios. Después tenemos todo lo que es áreas de inserción, bueno, y así sucesivamente. Todavía nos queda, creo que una clase y media más seguro con el módulo número 1. Ustedes se acuerdan que yo desde el primer día les dije que muchas veces, la mayoría, para no decir todas, para no ser tan exagerada, me gusta dar mucha más información de lo que ustedes tienen en material de estudio. Y se habrán dado cuenta, ¿sí? Así que quien no pueda asistir a las clases en vivo, siempre les pido que por favor la escuche aunque sea grabada. ¿Sí? Yendo a trabajar se ponen los auriculares, las mujeres lavando ahí los platos, los pisos, bañando al pibe, lo que fuera, aunque sea se ponen los auriculares y la escuchen. ¿Sí? Pues les va a servir a ustedes en realidad para el día de mañana tener mucho más conocimiento de lo que les puedo brindar quizás en material de estudio. ¿Sí? De igual manera, cuando terminemos de habilitar los 6 módulos, se van a dar cuenta de que hay mucho material de estudio, aunque no lo crean. ¿Sí? Así que, antes de retirarnos, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por haber compartido este momento
conmigo y con sus compañeros. Agradecerles también a los compañeros que ven la clase grabada, sé que por ahí muchas veces es un esfuerzo, tanto poder conectarse como tener esa hora para poder estar tranquilos, tomar apuntes, leer, buscar el material de estudio y demás, así que agradecerles por eso, que tengan una hermosa, hermosa semana que recién comienza a ponerle muchas ganas, aunque a veces no hay, pero de igual manera, levantemos que recién es lunes, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y después el domingo, si Dios quiere, diría Jesús, el séptimo día descansar, qué sé yo, los que son religiosos, y los que no descansamos igual el séptimo día, ¿sí? El domingo no se hace nada, gente, no se limpia bueno, sí, se ríe mi marido, no se limpia la casa, no se cocina, no se hace nada, ¿sí? Así que tengan una hermosa semana, hermoso fin de semana, y nos vemos el lunes próximo. Acuérdense que a las 16:05 comenzamos, ¿sí? Seguimos con lo que es el módulo número 1. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao, profe. chao.